Om Tavakatamritam Taptajivanam Kaviviriditham Kalmashapaham Shravanamangalam Shrimadatatam Bhuvigrantiye Purida Jana. Ahora sí. Bueno, estamos acá en este domingo 22 de febrero, después de haber vivido o que hayan pasado dos eventos muy importantes para el hinduismo y principalmente también para nosotros acá en Vedanta Latinoamérica. Principalmente, esta semana festejamos el Mahashivaratri, ¿no? Shiva, la gran noche de Shiva. Y obviamente la perspectiva tradicional que se tiene en el mundo espiritual hindú o de cualquier otra religión es una perspectiva algo dual, teísta, ¿no? La estructura, la imagen que tenemos de Shiva es esta deidad azul que normalmente tiene sus rastas, que siempre anda o muy a menudo anda meditando, tiene su tridente, tiene una serpiente en el cuello, es la encarnación, el embodiment de la renuncia, un gran yogi, tanto de meditación profunda como también en muchas veces se lo describe como ser un excelente yogi en hatha yoga, yoga corporal. Pero acá acabamos de leer y recitar un hermoso himno a Shiva, pero es un Shiva algo diferente al que estamos acostumbrados. Es el Shiva de lo que realmente somos nosotros. Ya lo hemos visto en clases anteriores, ¿no? Shivoham, Shivoham. Yo soy Shiva, yo soy Shiva. ¿Qué quiere decir? Que yo soy esa deidad azul que tiene su tridente con la serpiente en la garganta que está meditando. No. El Shiva que se estudia en las escuelas no duales, principalmente en el Shaivismo no dual, en el Shaivismo de Cachemira, que obviamente nosotros en Advaita Vedanta lo entendemos como aquello que nosotros conocemos como Brahman o el Atman, es existencia y conciencia absoluta. Y parece algo abstracto, y sí, es algo abstracto, pero ¿qué es existencia y conciencia absoluta? Es lo que realmente somos. Entonces, es muy auspicioso, si bien obviamente hacemos muchas prácticas algo duales, como por ejemplo los puyas en los que bañamos a los diferentes murtis. Acá en Casabacti lo hicimos con un Shiva Lingam, lo hicimos con un Nataraya, lo hicimos con Ganesha, lo hicimos con la Madre Kali, pero al final, ¿qué es lo que buscamos nosotros dentro de esta corriente, dentro de la perspectiva no dual? Buscamos ganar el conocimiento de Shiva, buscamos identificarnos, darnos cuenta que en verdad no somos este Jiva, no somos esta persona diferente al resto de la humanidad y del universo, sino que en verdad somos Shiva. Ese es el objetivo. Entonces, para todos aquellos de nosotros que practicamos en el Shivaratri, obviamente hay muchos beneficios que ni nos podemos imaginar por haber hecho esa práctica, pero el beneficio principal es que nos acerca más a que la verdad se nos revele, la verdad no dual, de que en verdad nosotros somos Shiva. Shiva como existencia y conciencia absoluta. Ese era un comentario que quería hacer. El otro es que igual el 19 de este año se festejó el cumpleaños de nuestro amado Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna como una encarnación, nosotros lo consideramos como una encarnación divina, no todos lo tenemos que hacer así, lo podemos considerar como un gran santo, un gran renunciante, como cada uno de nosotros lo quiere interpretar, que justamente los domingos nos juntamos para estudiar sus enseñanzas. Entonces, se vinieron dos festividades muy importantes para nosotros y ahora nosotros vamos a continuar con el estudio del Evangelio. Antes de empezar a leer, vamos a hacer un pequeño repaso de lo último que vimos en nuestra última clase, que justamente acá estamos rodeados de gatos. Antes de la clase estábamos hablando con María Isabel justamente de otro gatito. Vamos a hablar del ejemplo que da Sri Ramakrishna, de cuál es la actitud que deberíamos tener con respecto a Dios, haciendo énfasis a la actitud de un gatito, ¿no? ¿Quién es el gatito en esta analogía? Nosotros. ¿Y quién es la mamá gata? Dios, o Krishna, o la Madre Kali. Cualquier nombre que resuene más con nosotros, con Dios, esa es la mamá gato. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Sri Ramakrishna? Eso fue con lo que cerramos nuestra anterior clase, que el gatito, cuando sea que está incómodo, cuando sea que necesita ayuda, ¿qué es lo único que hace? Hace miau, 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 llama a su mamá. Y viene la mamá gato y donde sea que esté el gatito, la levanta, ¿no? Normalmente si es bebé es fácil de alzar, si es cachorrito, ¿cómo se le dice? Sí, ¿no? Lo levanta de su cuello y la mamá gato sabe dónde llevarlo. A veces Sri Ramakrishna a veces la deja en la cocina, a veces lo deja encima de la cama, a veces lo deja afuera. La mamá se encarga. El gato no sabe, no solamente dice miau, miau, y la mamá gato hace exactamente lo que tiene que hacer.
Esa, Sri Ramakrishna recomienda, debería ser nuestra actitud con respecto a Dios, en la que es inevitable, estamos acá en la tierra, estamos en esta experiencia donde hay bastante sufrimiento, sí tenemos momentos alegres, pero al mismo tiempo hay mucho sufrimiento, entonces lo que nos recomienda es que tengamos esa actitud. No es fácil, suena fácil, ok, entonces simplemente digo miau, miau, simplemente decimos, Dios, por favor, ayúdame, cuídame, pero significa que cuando hacemos eso, cuando le pedimos a Dios que nos cuide, que nos ayude, confiar al 100% que lo que sea que nos toque pasar a continuación es porque Dios está haciendo que eso suceda. Entonces no es tan fácil como parece, porque a veces pensamos, no, esto no debería ser así, esto debería ser así, yo no debería estar acá, yo debería estar allá, yo no debería estar solo, yo debería estar con esta persona, yo no debería tener esta cantidad de dinero, debería tener esa cantidad de dinero. Entonces pensamos, creemos que hay muchas cosas que están pasando que no deberían ser así, pero al resignarnos plenamente ante Dios y volvernos como un gatito, intentamos reconocer que Dios nos está poniendo exactamente donde tenemos que estar, así para nosotros parezca imposible creer que Dios nos está poniendo en esa situación porque Él ve que es lo mejor para nosotros. Esa es lo difícil. Es fácil de entender, rendirnos ante Dios y cada vez que necesitemos ayuda o sintamos que lo necesitamos, pedirle ayuda, pero reconocer. A veces nos va a poner en la cama, es decir, a veces vamos a estar cómodos con amigos, con dinero, con salud, pero a veces, ¿quién puede comprender a Dios? Nos va a poner tal vez afuera y tal vez nos toque estar sin dinero o con pocos amigos o solos o enfermos, lo que sea, también ahí tenemos que reconocer que es la voluntad de Dios por detrás de eso. Entonces, de esa manera, Dios al ritmo y también va a servir mucho que tanto nos resignemos ante Dios, eventualmente vamos a reconocer que la no dualidad, de que Dios hace absolutamente todo y con lo único con lo que estamos interactuando es Dios. Esa es la perspectiva no dual, que nosotros le ponemos una mezcla, unas cucharitas de devoción. Hay algunas tradiciones que son mucho más no duales y no mezclan esta parte devocional, pero nosotros nos basamos principalmente en las enseñanzas de Sri Ramakrishna, obviamente también en las escrituras como el Bhagavad Gita y los Upanishads, pero tenemos esa linda mezcla en la que sí, sin ninguna duda, todo es uno, pero no necesariamente lo tenemos que llamar Brahman y que sea, ok, yo soy Brahman. Esa es la actitud pacífica, se llama Shanta Bhava, muy válida. Pero también podemos endulzarla un poco y en vez de decirle que todo es Brahman, todo es mi amado Dios. Con absolutamente todo con lo que interactúo, desde lo bonito, hermoso y auspicioso hasta lo más terrible. Hay una historia que me gusta mucho, es mi sueño llegar a ser algún día así, de Buda, que Buda un día estaba caminando por ahí y de la nada se encuentra con un tremendo loquillo que tenía un collar de dedos de humanos. Era un loco que mataba a la gente y como que su adorno, su trofeo era tener este collar lleno de los dedos de las personas que mataba. Y Buda, estando perfectamente establecido en la no dualidad, ¿cómo habrá reconocido a esa persona? No nos podemos ni imaginar, pero no le entró ni en lo más mínimo una micra de temor, porque estaba tan perfectamente establecida en la no dualidad que reconocía perfectamente la divinidad en ese loco. Y más bien de nosotros, imagínense, ver a un loco que probablemente nos quiera matar y quiera utilizar a nuestros dedos en su collar, nos entraría temor que capaz nos queremos escapar. No me puedo imaginar cómo sentiríamos ese miedo. Buda, ¿no? Entonces, después de esa conversación que no me la sé, no sé si está realmente grabada de qué hablaron, pero fue tanto el impacto que tuvo Buda con este loquito que lo cambió y se reformó y cambió, no sé hasta qué grado habrá cambiado su vida, o sea, en esa vida cuánto cambio habrá hecho, pero lo cambió, ya no siguió ese estilo de vida. Entonces, ¿cuál es mi punto? Que cuando llegamos a ese perfecto descubrimiento que con lo único con lo que estamos interactuando es Dios, aparentemente igual puede que nos toque un loquito o alguna persona así mala, un villano, lo que sea, pero vamos a dejar de verlo como dos, como algo diferente y vamos a reconocer que es Dios que está en esa forma temporalmente. Hay una historia hermosa, hermosa que la cuenta Sri Ramakrishna, me estoy adelantando un poco, pero es un texto bastante largo, así que nos va a tardar un poco llegar hasta ahí, que Sri Ramakrishna cuenta de un niño que estaba ahí cerca de la casa donde vivía, estaba paseando y de la nada ve una imagen, alguien terrible con una cara así bastante grande y o sea, lo asusta, el niño se empieza a escapar, grita, se asusta un montón y escucha risas, caen como que riéndose mucho. ¿Y qué es lo que pasa? Se saca la máscara, que era una máscara grande y muy terrible, y le dice, no te asustes, hijo, soy yo, soy tu mamá.
Y el niño como que, se da cuenta, es mi mamá que está detrás de la máscara. Entonces, la mamá se puso, tenía otros hijos que asustar y divertirse. Entonces, siguió con su juego con la máscara y después se pasó un tiempo, el niño volvió a ver a la máscara o incluso vio a otras máscaras, algunas terribles, otras lindas y demás, pero ya no se asustaba o se afectaba por el contenido de la máscara, sea terrible, hermosa, lo que sea. ¿Por qué? Porque sabía que detrás de esa máscara terrible y de cualquier otra máscara que haya estado ahí, reconocía que en verdad era su madre por detrás. Entonces, de la misma manera, a eso podemos llegar nosotros. Podemos llegar a darnos cuenta que en el aparente mundo dual, donde hay aparentemente muchas personas terribles, malas, villanos, cosas muy terribles y al mismo tiempo cosas muy lindas, detrás de tanto los hermosos y los santos como los terribles, en verdad por detrás hay solamente una persona que en Occidente nosotros lo llamamos Dios. Lo podemos llamar nuestra madre, la madre Kali. Por eso yo resueno bastante con algunos aspectos terribles de la divinidad, como la madre Kali, porque a veces si nos está perfecto tener como que mucho más amor con el aspecto más benigno de Dios, pero ¿qué es lo que pasa? A veces si nos aferramos solamente a la parte benigna de Dios, de la nada nos vemos al mundo y las cosas terribles que pasan en el mundo, y viene esa duda, ¿no? Esa duda un poco ateísta, de decir, ¿cómo si Dios es bueno y perfecto, permite que haya tanto dolor y sufrimiento? Entonces, ¿qué hacen muchas religiones? Ponen un segundo sujeto llamado, por ejemplo, el diablo, el demonio. Entonces le dan la explicación, todo lo bueno y lo bonito es de Dios, pero todo lo malo, engaño, mentira y lo terrible es del diablo. Entonces se genera esta fuerte dualidad. Algo que nosotros estamos intentando trascender en estas clases, en esta comunidad, es esa dualidad y reconocer quién puede comprender la voluntad de Dios. Ni siquiera intentemos tratar, simplemente disfrutemos el juego hermoso y terrible de Dios. Es el ejemplo que muchas veces utilizo, es de una película. Imagínense que vamos a ver una película y que la nada la película todo sale bien constantemente. Sí, se encuentra a su novia, entra a la universidad, consigue el trabajo que quería, todo le sale bien y se muere. Es como que sería así. Qué aburrido. O sea, no estaba. ¿Qué queremos en una película? Que haya acción, que haya romance, que haya guerra, que haya combate, que también haya amor, pero que sea una épica, ¿no? Por eso, por ejemplo, el Mahabharata, la gran épica del hinduismo, es tan atractiva, tan llamativa, porque hay de todo, hay engaño, hay amor, hay romance, hay guerra. Entonces, este universo, este mundo, es la película de Dios, es el juego de Dios, con todo lo terrible y bueno que hay, no es nada más que su juego. Entonces, para nosotros parece muy real y hay mucho temor y esto. No, es el juego divino, pero no es tan fácil, para eso estamos acá, idealmente acompañándolo con práctica espiritual, porque no es solamente escuchar estas enseñanzas o las enseñanzas de Sri Ramakrishna, es acompañarlo con práctica. Se tiene que construir el carácter, uno tiene que ganar disciplina, control sobre los sentidos, redirigir esa energía para que uno pueda llegar a ese conocimiento. Pero, bueno, una un poco larga la introducción, vamos directo con las enseñanzas. Ahora yo, ayer preparándome para la clase, ahora se vienen, no sé hasta qué punto vamos a llegar, pero unas cuantas historias. Sri Ramakrishna solía dar su enseñanza en muchas historias. No era tan así como que un filósofo frío, así que te daba directamente la enseñanza, lo acompañaba con hermosas historias y eso es lo que vamos a ver. Era domingo por la tarde cuando Mahendranath Gupta, ¿no? El autor de este libro que tenía una memoria prodigiosa y que iba anotando todo lo que vivía con Sri Ramakrishna. Vino en su tercera visita al maestro. Había quedado profundamente impresionado por sus dos visitas anteriores. A este hombre maravilloso, visitas a este hombre maravilloso. Constantemente había estado pensando en el maestro y del modo tan sencillo con que explicaba las profundas verdades de la vida espiritual. Jamás había conocido hasta ese momento un hombre semejante. Sri Ramakrishna estaba sentado en el pequeño diván. El aposento estaba lleno de devotos que habían aprovechado el día feriado para venir a ver al maestro. Todavía no conocía a ninguno de ellos. Por ello, se sentó en un rincón. El maestro sonreía mientras hablaba con los devotos. Dirigía sus palabras particularmente a un joven de 19 años llamado Narendranath. ¿Quién era ese Narendranath? En el futuro, ¿quién se convirtió en Narendranath?
Swami Vivekananda, tal cual. Imagínense ahí el primer contacto, tenía 19 años Swami Vivekananda, y vamos a ver a lo largo del Evangelio algunas de las conversaciones e interacciones tan hermosas que tenían entre un discípulo. Narendra viene de Nara, hombre. Narendra Nath es como que el líder de la humanidad, de los hombres. Ese es el Narendra Nath. Ok, que era un estudiante de la universidad y frecuentaba el Sadharan Brahmo Samaya. El Brahmo Samaj era un grupo religioso que empezó por esas épocas, un poco antes, hace unos 10 o 20 años antes de este registro, y era un grupo de aspirantes espirituales que estaban un poco cansados de la parte un poco como que dualista, en el sentido de que se hacía mucho énfasis a la parte devocional, en el sentido de mucha, por ejemplo, con las estatuas, con los murtis, como que ofrecer comida, ofrecer flores. Veían que habían mucho, no, era una comunidad espiritual que se enfocaba más que nada en la parte lógica y devoción por Dios, pero Dios no con forma, sino Dios como algo sin forma. Esa era más o menos la ideología del Brahmo Samaj, y había atraído a muchos jóvenes que querían acercarse a Dios de una manera diferente a lo que la India tenía que ofrecer en esa época. Ok. Sus ojos, de Swami Vivekananda, de Narendranath, sus ojos eran brillantes, sus palabras llenas de ánimo, y tenía la mirada de un amante de Dios. M se dio cuenta que la conversación versaba sobre los hombres mundanos que desprecian a los que aspiran a las cosas espirituales. El maestro hablaba lo muy numerosa que era esa gente en el mundo y de cómo tratar con ella. Maestro, a Narendra, ¿qué sientes acerca de esto? La gente mundana dice toda clase de cosas sobre los que están inclinados hacia la espiritualidad. Pero mira, cuando un elefante anda por la calle, cualquier número de perros de mala vibra y otros pequeños animales ladran y gritan tras de él. Pero el elefante ni siquiera los mira. Si la gente habla mal de ti, ¿qué vas a pensar de ellos? Narendra, voy a pensar que son perros que me están ladrando. Maestro sonriendo, oh no, no debes ir tan lejos, hijo mío. Y la gente se ríe en el lugar. Dios mora en todos los seres, pero solo has de intimar con gente buena. Debes mantenerte apartado de los de mente perversa. Dios está hasta en el tigre, pero no por ello debes abrazar al tigre. Podrás decir, ¿por qué escapar del tigre, que también es una manifestación de Dios? La respuesta es, aquellos que te dicen que escapes también son manifestaciones de Dios. ¿Y por qué no habrías de escucharlos? Ahora les va a contar una historia con respecto a eso, pero antes de eso me parece muy increíble cómo Sri Ramakrishna, con toda la capacidad que tenía, había hecho tanta práctica espiritual, tenía tanta capacidad interna de experimentar cosas que nosotros ni nos imaginamos, sabía quién era Swami Vivekananda, quién era Narendra. Les voy a contar un poco esa historia aprovechando este momento. Eh, Llegó un momento en el que Sri Ramakrishna estaba en una meditación profunda, estaba meditando, y de la nada empezó como que a subir por los diferentes, en el hinduismo se creen que hay como que diferentes planos, algunos más sutiles que otros, son como que más dichosos, son más espirituales, si los queremos entender de esta manera, y hay otros que son más densos. Y la Tierra está como que en el punto cero, es como que el punto neutro. Basado en lo que hagamos en esta vida, vamos a ir a algunos de estos planos. Entonces, Sri Ramakrishna, en esta su meditación profunda, empezó a subir por los diferentes planos y empezó a dejar atrás, o sea, en planos como que más bajos, a los dioses con D minúscula, ¿no? A los devas, que tenían placeres celestiales, eran seres muy elevados y demás, pero empezó a subir, a subir, a subir, a subir, dejando todos estos planos muy elevados incluso atrás, hasta que llegó a un plano que estaba entre el borde de lo con forma y lo borde en lo que ya es absoluto y completamente sin forma. Y dice que en ese plano tan elevado, vio, en la visión que tuvo, a 7 grandes sabios,
pueden ser interpretados o entendidos tal vez como los Sapta Rishis, que en el hinduismo hay esta creencia de que hay 7 sabios, Sapta Rishis, que son aquellos que más ayudan y benefician al universo por su gran capacidad espiritual. Entonces dice que Sri Ramakrishna, él cuenta esta visión que tuvo, estaba como un bebé, era como un niño, como un bebé. Y a uno de estos 7 rishis, de estos 7 sabios, se le acercó y como que lo tocó, estaban todos sumergidos en profunda meditación, los 7 sabios. Entonces a uno de ellos como que lo tocó y el sabio como que salió un poco de la meditación en la que estaba, abrió los ojos y lo vio al bebé. Y el bebé le dice, estoy en la tierra, ¿no vienes conmigo? Le pregunta. Y obviamente más, debe ser mucho más profundo que simplemente sea, debe ser algo interno también, ¿no? El Rishi, que está sumergido en la meditación más dichosa que nos podemos imaginar, dice que aceptó, le dijo como que sí, y dice que Sri Ramakrishna vio como una parte de ese sabio, como que luz emanó del sabio y que descendió hasta la tierra en un hogar, como que si hubiera llegado al vientre de su mamá, por ejemplo. Y la primera vez que Sri Ramakrishna vio a Narendra, lo reconoció al tiro como este sabio que estaba en ese plano tan elevado. Y Sri Ramakrishna, la primera vez que lo vio, estaba completamente deleitado. Así lo vio y no podía creer que había llegado. Incluso le dijo, ¿por qué te has tardado tanto, esperado tanto por ti? Y Narendra estaba rayado porque, ¿qué le pasa a este viejito, a este señor? Yo, y lo alabó, le dijo, tú eres no sé qué, así como lo llenó de alabanzas y él, no, yo soy Narendra, soy el hijo de mis papás. Entonces, en algunas ocasiones, Sri Ramakrishna, como para igual, como que asegurarse o qué sé yo, lo tocó en algunas partes, lo tocó en el pecho, lo toca en la cabeza y Swami Vivekananda entraba en estados completamente internos de profunda meditación y también se asustaba. Y dice que cuando salió de una de esas, le dijo, ¿qué me has hecho? ¿No sabes que yo tengo padres en mi casa? Y ahí Sri Ramakrishna como que se ríe y le dice, ok, todo a su debido momento, o sea, como que no era el momento todavía. Y una de esas cuenta la historia de que Sri Ramakrishna lo puso en un estado inconsciente, o sea, no estaba consciente de su estado, y como que de hipnosis lo podríamos decir así. Y Sri Ramakrishna no se sabe, no hay registro de qué es lo que le dijo, pero en ese estado le empezó a preguntar a Swami Vivekananda, le dijo, ¿para qué has venido a la Tierra? ¿Cuál es tu misión acá? Y dice que Swami Vivekananda le empezó a decir lo que tenía que hacer en la misión en la Tierra, y como que en eso ya Sri Ramakrishna se quedó más tranquilo, lo volvió, pero Swami Vivekananda, si bien en esa época tenía 19 años, no estaba tan metido en la práctica espiritual, o no es que tenía tanto conocimiento como más adelante, en esa igual era imagínense, un sabio de ese nivel, entonces era excelente en todo lo que hacía, era excelente alumno, tenía una excelente memoria, cantaba hermoso, era excelente con los instrumentos, excelente hablando, en todo lo que se puedan imaginar, él era excelente. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque me perdí. Porque, bueno, estamos acá hablando ok, ya lo conecté. Sri Ramakrishna sabía esto, sabía que Swami Vivekananda Narendra tenía una misión muy importante que completar en la Tierra. Entonces, de todos los que están ahí presentes, cuenta esta historia del elefante, ¿no? Le dice, hay muchas personas que piensan mal de las aspirantes espirituales. ¿Qué harías tú si la gente te ladra, si se habla mal de vos? Y él dice, no, yo los ignoraría como si fueran perros. Es como que se dan cuenta cómo está conectando ese presente del 1882 a lo que Swami Vivekananda iba a hacer más adelante. ¿Por qué? Cuando Swami Vivekananda se volvió Swami Vivekananda y vino a Occidente, allá en 1893, habló en el Parlamento de Religiones, trajo todo este conocimiento tan hermoso y profundo del hinduismo y del Vedanta a Occidente. Un montón de gente le tenía envidia, pero así una envidia que no nos podemos imaginar. Entonces empezaron a hablar mal de él, se generaron falsos rumores, incluso entre gente de la India, como le tenían envidia por toda la capacidad que él tenía y demás, se hablaba mucho mal de él. Entonces, Sri Ramakrishna, tomando en cuenta todo esto, es que lo empieza a preparar de esa manera.
Entonces ahora, ¿qué es lo que les dice Sri Ramakrishna? Dios está en todo. No hay nada que no sea Dios, pero no porque Dios sea todo vas a ir a abrazar al tigre. El tigre Dios también tiene su naturaleza. Entonces, si nosotros lo abrazamos al tigre, lo más probable es que nos coma. Entonces, por eso es que le dice, también tienes que escuchar a aquellos que te dicen, oye, no vayas donde el tigre. ¿Por qué? Porque aquella persona que te está diciendo, oye, no vayas donde el tigre, también es Dios. Entonces, ahora va a contar una hermosa historia para profundizar un poco más esto. Sri Ramakrishna dice, vivía en el bosque un santo que tenía muchos discípulos. Un día les enseñó que vieran a Dios en todos los seres y sabiendo esto, se inclinasen respetuosamente ante todos ellos. Un discípulo fue al bosque a juntar leña para el fuego del sacrificio. De pronto oyó un grito. Sal del camino, se acerca un elefante enfurecido. Todos escaparon a todo correr, menos el discípulo. Razonó que el elefante era Dios en otra forma. Entonces, ¿por qué habría de escapar de él? Se detuvo y se inclinó ante el animal y comenzó a cantar sus rezos. El Mahut quiere decir como que el controlador del elefante. El Mahut del elefante gritaba, escapa, escapa, pero el discípulo no se movió. El animal lo agarró con su trompa y lo tiró a un lado y siguió su camino. Lastimado y machucado, el discípulo yacía inconsciente en el suelo. Al oír lo que había sucedido, su maestro y sus hermanos discípulos vinieron por él y lo llevaron al monasterio, al ashram. Con la ayuda de algunas medicinas, pronto volvió a la conciencia. Alguien le preguntó, ¿tú sabías que el elefante se acercaba? ¿Por qué no te alejaste? Pero, contestó, nuestro maestro nos ha dicho que Dios mismo ha tomado todas estas formas, tanto de animales como de hombres. Por lo tanto, pensaba que solo era el Dios elefante el que venía, y por eso no escapé. A esto el maestro replicó, sí, hijo mío, es verdad que era el dios elefante el que se estaba acercando, pero el dios Mahut, el dios controlador del elefante, te prohibió quedarte allí. Desde que todos son manifestaciones de Dios, ¿por qué no confiaste en las palabras del Mahut? Debiste haber escuchado las palabras del dios Mahut. Y la gente se ríe. Se dice en las escrituras que el agua es una forma de Dios, pero hay agua que es apta para ser utilizada en la adoración. Hay agua para lavarse la cara y hay agua solo apta para lavar los platos y la ropa sucia. La última clase no puede servir para beber o para propósitos sagrados. De la misma manera, sin duda alguna, Dios mora en el corazón de todo, santo y pecaminoso, justo e injusto, pero el hombre no debe tener tratos con los malos, los perversos, los impuros, no debe intimar con ellos. Con algunos puede cambiar palabras, pero con otros ni siquiera eso. Debe mantenerse apartado de tal clase de gente. Muy importante ahí, para nosotros como aspirantes espirituales, sadhakas, estamos en una etapa en la que somos como una planta pequeña. Esto igual Sri Ramakrishna en otros momentos lo explica. Somos como una planta pequeña. Cuando intentamos plantar un árbol, una planta pequeña, muchas veces para asegurarnos de que la planta pequeña crezca sin problema, lo intentamos cercar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque pueden venir algunos animales, alguna persona, lo que sea, que al chocarla pueda, como está en una etapa tan temprana, ser dañada y que se caiga y que termina muriéndose. Entonces, de la misma manera, nosotros en la etapa relativamente temprana en la que estamos, tenemos que tener mucho cuidado con quién nos juntamos, obviamente con respecto a personas, pero al mismo tiempo qué comemos. Y con comemos no me refiero solamente a la comida, me refiero a lo que escuchamos, me refiero a lo que vemos en redes sociales, en Netflix, en películas, lo que sea. ¿Por qué? Porque eso tiene una influencia muy importante en nosotros, especialmente en una etapa temprana. Entonces, lo que idealmente tenemos que hacer, que acá lo recomienda Sri Ramakrishna, sin duda, Dios está hasta en el pecador más pecador que te puedas imaginar, sí, pero eso no significa que vas a ir a volverte su mejor amigo, porque esa energía de cierta manera te va a afectar y no va a ser ideal para tu camino espiritual. Entonces, cada uno de nosotros sabemos qué tipo de personas
con qué tipo de personas solemos relacionarnos y demás. Entonces, como un consejo que no viene directamente a mí, está basado en esto, tomar en consideración esto, intentar buscar la compañía de aquellas personas que nos inspiren. Pueden ser idealmente, como todos nosotros nos inspiramos los unos con los otros con nuestra práctica espiritual y demás, eso nos ayuda a subir, nos ayuda a pensar más en Dios, o también puede ser una inspiración no tan espiritual, sino puede ser una inspiración de alguien que quiera mejorar su fortaleza física, quiere estar mejor con el hatha yoga o quiere poder ser más disciplinado en algún otro aspecto profesional, por ejemplo, con personas que nos inspiren y más bien evitar la compañía de aquellas personas que por más de que capaz la podamos llegar a pasar bien, sabemos que en su compañía tendemos como que a hacer ciertas cosas que no nos benefician para nuestra práctica espiritual. Y lo mismo para el contenido que consumimos en redes y demás. Es notorio, yo que experimenté bastante con eso, estando en el monasterio, no estando en el monasterio y demás, cuando uno está como que sumergido en cierta frecuencia, lo voy a utilizar de esa manera, es más fácil morar, pensar en Dios, meditar, pero cuando moras en otro tipo de frecuencia, más bien te dan mucho más ganas de ser un poco más tamásico, de no querer hacer tu práctica espiritual, de no querer. Es como que la energía interna personal justamente hace que no tengamos ganas de hacer práctica espiritual. Entonces, en una etapa inicial, intentémonos ponernos cercos para que podamos florecer y una que nos volvamos fuertes aspirantes espirituales, idealmente la verdad sea revelada, hoy estemos muy establecidos con nuestra práctica espiritual, como por ejemplo Swami Vivekananda, que interactuó con todo tipo de personas, nada realmente te va a afectar. Un devoto le pregunta a Sri Ramakrishna, le dice, Señor, si un hombre perverso está por dañar o realmente lo está haciendo, ¿debemos quedar entonces impasibles? Maestro, un hombre que vive en la sociedad debería hacer el show de tamas para protegerse de la gente de mente perversa. Acá una pequeña pausa. Tamas, súper rápidamente en otro momento lo voy a explicar a más detalle. En el hinduismo, principalmente en filosofías como el Samkhya o el yoga, se ve que todo lo que existe en el universo se lo llama Prakriti. Prakriti quiere decir naturaleza y es todo lo que sea dinámico, lo que tiene creación, preservación y destrucción. Eh, este Prakriti está compuesto de 3 gunas. ¿Qué son gunas? Son las 3 energías, las podríamos llamar para entender mejor en español. Y se cree que todo el universo, todo lo manifestado, es un compuesto de estos 3 gunas, de estas 3 energías. Algunas cosas tienen mucha más predominancia de tamas, ahora voy a explicar cómo es cada una, otros mucha más predominancia de rayas y otros tienen mucha más predominancia de sattva. Entonces, ¿qué significa tamas, rayas y sattva? Tamas es el guna, es la energía más lenta y pesada, aquella energía que nos hace querer dormir, que nos hace querer hacer cosas que no son necesariamente muy buenas o saludables para nosotros, la energía lenta. Bueno, eso. La energía rayásica, rayas, es la energía del movimiento, de la actividad, el querer hacer cosas, emprender cosas, hacer actividades, la energía dinámica de movimiento. Y por último, el guna sattva es el guna, es la energía, lo podríamos llamar espiritual. Es la energía de la paz, de la concentración, de la disciplina, de la restricción. Entonces, Raya, Tamas, podemos reconocerlo tal vez como una persona que lo único que quiere hacer es comer comida chatarra, dormir siestas, no querer hacer nada, no querer ser productivo. Eso es así, Tamas, Tamas. Rayas es una persona que constantemente quiere estar activa en el mundo. Le cuesta estar mucho solo o sola, le cuesta mucho estar o meditando o estar echado en cama, tiene muchas rayas, entonces quiere hacer, emprende este emprendimiento, hace esta iniciativa, trabaja, que esto, que el otro. Y una persona sátvica, que predomina sattva, es aquella persona que quiere y mora más en lo espiritual, tiene a tener una naturaleza más tranquila, tiene autocontrol, cuando come no exagera con lo que come, cuando habla no es que grita o habla de más, con mucho equilibrio y composure, estando compuesto. Entonces acá, ¿qué es lo que dice Sri Ramakrishna? Que cuando haya un problema en el mundo, digamos, haya alguien que tal vez esté gritando afuera o lo que sea, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que le recomienda Sri Ramakrishna a las personas del mundo? Que hagamos un show de tamas para protegernos. ¿Qué quiere decir un show de tamas? Significa como que, ¿qué pasa? No, tranquilo, o sea, como que hacer un show de que estás dispuesto como que a pelear o
como que demostrar que estás dispuesto a hacer algo para calmar la situación, pero que solamente sea un show. No sé si en este momento lo dice, en otras ocasiones también lo dice. Deberías hacer un show de tamas, pero no deberías inyectar tu veneno. Es decir, como que puedes gritar, puedes levantar la voz, puedes como que ponerte firme para que la situación pase, pero no te vayas a noquearlo, digamos, porque ya estás inyectando. En este momento no lo dice así, pero van a ver que más adelante sí. Y lo complementa, ¿no? Como les dije, esta es una clase con historias. Dice, escuchen esta historia. Unos niños pastores solían llevar sus vacas a pastar a una pradera donde moraba una serpiente terriblemente venenosa. Todos ellos le temían y se mantenían siempre alertas. Un día, un brahmachari oficialmente es como un practicante espiritual que, que está siguiendo ciertas restricciones y que al mismo tiempo todavía no es como que un sannyasi, o sea, un oficialmente renunciante. Un día un brahmachari pasaba por la pradera. Los muchachos corrieron hacia él y le dijeron, Reverendo señor, por favor, no vaya por ese lado. Una serpiente venenosa vive por allí. ¿Y qué hay con ello, mis buenos hijos? Contestó el brahmachari. No temo a la serpiente. Conozco algunos mantras. Así, diciendo, continuó con su camino a través de la pradera. O sea, tiene unos mantras que él, si los recita, a cualquier animal como una serpiente los calma. Entonces va tranquilo. Eh, Continuó con su camino a través de la pradera. Los pastores, temerosos, no lo acompañaron. Mientras tanto, la serpiente velozmente se dirigió hacia él, la cabeza erguida. Tan pronto como se le acercó, él recitó un mantra y la serpiente cayó a sus pies como una lombriz. El brahmachari le dijo, dime, ¿por qué andas haciendo daño? Ven, te voy a dar un mantra, una palabra sagrada. Por su repetición aprenderás a amar a Dios. Finalmente lo descubrirás y te librarás de tu naturaleza violenta. Diciendo esto, enseñó a la serpiente una palabra sagrada, un mantra, y la inclinó en la vida y la inició en la vida espiritual. La serpiente se inclinó ante su maestro y dijo, Reverendo Señor, ¿cómo he de practicar disciplina espiritual? Y el maestro le dice, repite esa sagrada palabra, dijo el maestro, y no dañes a nadie. Eh, como, como se dispusiera a partir, el brahmachari dijo, te volveré a ver. Ahimsa, ¿no? En el yoga vemos mucho esa palabra ahimsa, que practique ahimsa, que no haga daño a otros. Pasaron algunos días y los pastores notaron que la serpiente no mordía, le tiraban piedras. Aún así, no mostraba su enojo. Se comportaba como si fuera una lombriz. Un día, uno de los muchachos se le acercó, la agarró de la cola y revolcándola repetidas veces, la golpeó contra el suelo y la arrojó lejos. La víbora vomitó sangre y quedó inconsciente. Estaba aturdida. No podía moverse y los muchachos, creyéndola muerta, se fueron por su camino. Avanzada la noche, la serpiente volvió en sí. Lentamente y con gran dificultad se arrastró hasta su guarida. Tenía sus huesos rotos y apenas podía moverse. Pasaron muchos días. La serpiente se convirtió en un simple esqueleto cubierto por una piel. De vez en cuando durante la noche salía en busca de alimento. Por miedo a los muchachos, no dejaba su guarida durante el día. Desde que recibiera la palabra sagrada de su maestro, había dejado de dañar a otros. Se mantenía de desperdicios, hojas y las frutas que caían de los árboles. Como un año después, el brahmachari acertó a pasar por el lugar y preguntó por la serpiente. Los muchachos pastores le dijeron que había muerto. Él no les creyó. Sabía que la serpiente no habría de morir antes de alcanzar el fruto de la palabra sagrada con la que él la había iniciado. Siguiendo su camino hacia el lugar, buscando aquí y allá, la llamó por el nombre que le había dado. Al oír la voz de su maestro, salió de su cueva y con gran reverencia se inclinó ante él. ¿Cómo estás? Preguntó el brahmachari. Estoy bien, señor, replicó la serpiente. Pero, preguntó el maestro, ¿por qué estás tan delgada? La serpiente replicó, Reverendo señor, tú me ordenaste que no dañara a nadie, así que he estado viviendo de hojas y frutas. Quizás esto me ha hecho adelgazar. La serpiente había desarrollado la cualidad de sattva, ¿no? No podía enojarse con nadie.
Había olvidado totalmente que los pastores casi la habían matado. El brahmachari dijo, no puede ser la mera falta de alimento lo que te ha reducido a este estado. Tiene que haber otra razón. Piénsalo un poco. Entonces la serpiente recordó que los muchachos la habían golpeado contra el suelo y dijo, sí, reverendo señor, ahora recuerdo. Los muchachos un día me golpearon violentamente contra el suelo. Después de todo, son ignorantes. Ellos no han comprendido el gran cambio que se ha producido en mi mente. ¿Cómo podrían saber que yo no iba a morder ni dañar a nadie? El brahmachari exclamó, ¡qué vergüenza! ¡Qué tonta eres! El brahmachari le está diciendo a la serpiente, ¿no? No sabes protegerte. Yo te pedí que no mordieras, pero no te prohibí que silbaras. ¿Por qué no los atemorizaste silbando? En inglés se le dice hiss, ¿no? Cuando la serpiente hace, ¿cómo se le dice en español? ¿No? Acá lo tradujeron como silbaran, pero esa es la idea, que la serpiente como que hissee, no sé. ¿Sí sé? Sí sé. Ok, que no sí sé. Muy bien. Así que debes sisear a la gente perversa. Debes asustarla, si no los dañarán. Pero jamás, aquí está, jamás inyecten su veneno en ella. Uno no debe dañar a los demás. ¿No? Entonces, ese es el show de Tamas que dice, si viene alguien borracho, peligroso que se está acercando, uno para defenderse puede hacer un show de Tamas, pero idealmente no vertir ese veneno. Como Jesús, la enseñanza, ¿no? Que si alguien te golpea, dar la otra mejilla, ¿no? Más o menos algo por el estilo. En esta creación de Dios hay una variedad de cosas. Hombres, animales, árboles, plantas. Entre los animales, algunos son buenos, algunos son malos. Hay animales feroces como el tigre. Algunos árboles dan frutos dulces como el néctar y otros dan frutos venenosos. De la misma manera, entre los seres humanos, los hay buenos y perversos, santos e impios. Impios es como que en inglés la traducción es ungodly, o sea que son medio o malos, medio diabólicos, no sé. Hay algunos que están dedicados a Dios y otros que están apegados al mundo. Ok, hasta ahí lo vamos a dejar. Pero voy a terminar con una historia muy linda, que igual la vamos a encontrar más adelante, muy relacionado a esto. Había un monje que vivía en un monasterio, obviamente, con otros monjes. Y obviamente todos ellos estaban cultivando mucho sattva, tenían sattva en su naturaleza, en su personalidad. Eh, Y un día estaba paseando el monje, creo que tenía que ir a hacer unas compras al mercado, y en lo que está caminando ve a un hombre muy violento, muy agresivo, enojado, incluso llegando a golpear a una mujer. Entonces el monje, por su naturaleza dármica, o sea, de justicia, va, pero no es que va como que a querer pegarlo, ¿no? O sea, tiene también este conocimiento en él. Entonces va a intentar calmarlo al hombre que está perdido en la ira. ¿Y qué hace el hombre perdido en la ira? Lo noquea al monje. Lo llega a dormir y lo pega. Y los monjes, al escuchar esto, sus hermanos discípulos lo van a recoger, lo levantan y lo llevan al monasterio. Entonces el monje, está como que poco a poco ganando la conciencia, como se dice, recuperando el conocimiento, y uno de ellos le sugiere, le empiezan a dar como que leche, para que tome leche, como para que intente recuperar. Y uno de los monjes como que dice, para ver qué tan cuerdo está, para ver qué tan consciente está de lo que está pasando, le voy a preguntar algo, se dice a sí mismo y le dice, hermano, ¿puedes reconocer quién te está dando este vaso de leche? Y el monje que estaba recuperándose del golpe le dice, aquel que me está dando el vaso de leche es el mismo quien me golpeó y me dejó dormido, noqueado. ¿No? Estando completamente establecido en la no dualidad. A ese extremo es que una persona iluminada llega, en el que ve que la misma mano que con mucho amor y cariño le está sirviendo leche para que pueda recuperarse, es la misma mano quien lo noqueó y lo dejó dormido. Puede sonar absurdo capaz para muchas personas pensar, ¿cómo Dios va a haberlo golpeado y lo va a haber dejado dormido? Esa es la perspectiva radical que seguimos en el Advaita, en la perspectiva no solamente Advaita Vedanta, en el Tantra Advaita, Shakta Advaita, en el Shaivismo y Cachemira. No hay espacio para otro que no sea Dios. Y es lo que les decía al principio de la clase. ¿Quién puede comprender la voluntad
de Dios. Dios el benigno, el hermoso, pero también Dios el terrible y el incomprensible. Entonces, ese monje, estando completamente establecido en esta no dualidad, reconoce que es el mismo Dios que le está dando con mucho amor la leche y ese es el mismo Dios que lo durmió. Entonces, esa es la dicha, esa es la paz suprema que una persona puede llegar a obtener, que podemos llegar a obtener en esta misma vida, si es que realmente lo acompañamos con, obviamente, el estudio, la práctica espiritual, el control, la disciplina, la renuncia, podemos llegar a percibir. Va a ser como el ejemplo que les dije del niño que la madre se le revela y le muestra que la máscara terrible no era más que es una máscara. De la misma manera, todo aquello que ahora parezca terrible, que nos dé miedo, la muerte, envejecer, la soledad, el dinero, lo que sea, lo vamos a reconocer, vamos a saber que en verdad está Dios por detrás. O en Scooby-Doo, para aquellos de ustedes que alguna vez hayan visto, es como que los fantasmas daban miedo hasta que le sacaban la máscara y se daban cuenta que en verdad no había nada que temer. De la misma manera, este mundo aparentemente tiene muchas cosas que nos pueden dar miedo, como les digo, la soledad, la falta de dinero, el miedo a la enfermedad, a la muerte, pero si por gracia divina se nos revela la verdad de que Dios está detrás de todo, van a ver que no va a haber nada que tener, que temer y más bien vamos a estar en dicha a pesar de cualquier cosa que nos toque vivir. Y con eso terminamos. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Shri Ramakrishna Arpanamastu. Jaima, Jai Thakur, muchas gracias por haber estado presentes, presencial y online. Como siempre, les doy la bienvenida para que puedan hacer algunas